Pues ya estáis viendo en imagen y ahora le vais a escuchar a nuestro siguiente invitado. Se trata de... aquí le tenemos, David Alegre, que, bueno, David, muy buenas tardes. Lo primero de todo. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues muy bien. David, eres coeditor de la revista universitaria de Historia Militar, RUM, por así decirlo. Y queríamos conversar contigo por varias cuestiones y sobre todo por conocer el proyecto y luego dentro del proyecto, que es un proyecto grande, algunos de los otros proyectos que están dentro del mismo, porque al final ya sabes que estas cosas se empieza por una cosa y salen un montón de ramificaciones. Esto es así, David. Sí, Si te parece, vamos a ir a los orígenes de la revista. ¿Cuáles son estos orígenes? ¿En qué ámbito se mueve esta revista? Para empezar, ¿no? ¿Cuándo surge? ¿En qué ámbito se mueve? ¿Y cuál es el perfil de la revista? pues mira, la revista Universitaria de Historia Militar no nace por iniciativa mía ni de ninguno de los colegas que la estamos llevando ahora adelante, ¿no? En realidad nace por iniciativa de Félix Gil, que es el actual editor de la línea de historia de la esfera de los libros y que bueno, que lo podéis encontrar por Twitter, siempre aporta cosas interesantes como F. Gil Feito. Y bueno, el contacto con nosotros, con el proyecto Ya en Camino, pues debió de ser cuando llevaba unos 4 números publicados. Yo y Miguel Alonso, que somos los coeditores más veteranos ahora mismo, mi colega Miguel Alonso, nos contactó para llevar un monográfico, porque bueno, nosotros éramos entonces jóvenes doctorandos que Ujú. nos identificábamos con las visiones avanzadas, nos identificábamos y nos identificamos todavía hoy, ¿no? Con las visiones más avanzadas de la historiografía dedicada a temas socioculturales enfocados hacia la guerra y demás, o dentro de los conflictos armados. Y bueno, fruto de esa colaboración surgió una buena sinergia, nos entendimos bien, hubo una afinidad inmediata y Félix de alguna manera nos propuso tomar parte. Entonces, pues bueno, poco a poco Félix fue saliendo, nosotros fuimos entrando más. Hoy en día conservamos una maravillosa amistad, ¿no? Y demás, pero Félix ahora ya se mueve en otros ámbitos, aunque nosotros seguimos colaborando en otras cosas. Y entre todos hemos tejido un espacio, ¿no? Que sigue muy vivo y que es un poco el mismo espacio de la revista, ¿no? Esta revista se mueve en unas coordenadas avanzadas de la historiografía más puntera, recuperando lo mejor de la historia social clásica y de la nueva historia social, pues, preocupada por cuestiones de género y por muchas otras cuestiones que nos importan. Que bueno, que intentan entender los conflictos armados desde esas coordenadas, ¿no? Más responsables, más críticas, obviamente, siempre, y emancipadoras, ¿no? Que es un poco el objetivo que tiene el proyecto, una crítica al uso de la violencia y a los conflictos armados. Y bueno, pues el proyecto ha ido evolucionando mucho, tiene muchas derivadas, como tú mismo decías. Eh, no sé, yo creo que lo más bonito de todo ha sido ver un proyecto en crecimiento, aun cuando teníamos una línea estratégica seguramente siempre muy clara, ¿no? El propio proyecto se ha ido desvelando y cobrando vida a sí mismo. Y bueno, pues lo mejor de todo es que al final es un proyecto que tiene dos patas, una en Latinoamérica y otra aquí, clarísimamente, ¿no? Entonces, eso es un orgullo, tener la red que tenemos ahora con tantos colegas Qué bueno. en Latinoamérica con los que colaboramos activamente y con los que compartimos una amistad, ¿no? Porque al final lo mejor de este trabajo siempre va asociado a buenas amistades. Pues bueno, estamos muy orgullosos. No sé por cuánto tiempo más seremos coeditores porque el trabajo se hace muy pesado ya y es verdad que requiere mucho tiempo y mucho cariño cuando se hace con el cuidado y esmero que le hemos puesto todos estos años y cada vez cuesta más, ¿no? Porque también los compromisos son muchos más y sobre todo hay que destacar eso, yo creo, ¿no? Lo que cuesta mantener a alto nivel el ámbito del conocimiento y de la cultura, ¿no? Claro, eso desde luego cuesta mucho. En vuestro caso lo sabéis bien. Hay una evolución por parte de la revista. Ahora mismo la revista también en cuanto a poder leer la revista es abierta. Se puede ver de manera abierta. En qué formato se puede ver? Que estas cosas seguramente también a los oyentes del Café de la Lluvia, bueno, ya televidentes porque estoy de Twitch, le interesa, ¿no? ¿Dónde pueden acceder, ver, consultar los números? Pues mira, es muy fácil. Bueno, y aparte, por no dejarlo de lado, ¿no? Es decir, me preguntabas por los orígenes de la revista, que sí, efectivamente es un proyecto open access, ¿no? De libre acceso, libre descarga en nuestra web, que actualmente también es mala suerte que justo estemos emitiendo hoy, que lo tenemos en obras, ¿no? Pero bueno, en unos días estará operativa. Si entráis y tenéis curiosidad, es ruhm.es, ruhm.es.
estará operativa muy pocos días, porque estas cosas requieren unos mantenimientos y Sí. unas cosas que, bueno, yo soy un absoluto profano y hemos tenido que... Éramos totalmente autogestionados y artesanales, pero hemos tenido que acabar recurriendo a profesionales, ¿no? Lo cual ya nos habla también del grado de especialización que tiene el proyecto, ¿no? Pero nosotros creemos mucho en el conocimiento, en el libre acceso al conocimiento, básicamente por una cuestión, porque creemos que es absolutamente perverso, ¿no? Cómo se ha mercantilizado el campo de la ciencia y el conocimiento que se está produciendo con fondos públicos y que se está capitalizando por parte de compañías, repositorios muy importantes internacionales como Taylor & Francis o Sagepapp, que son los que un poco los que capitalizan todo lo que es el ámbito de humanidades en el ámbito científico, ¿no? Entonces, el tener una red social como Twitter muy activa, o ahora igual no tanto como en otras épocas, pero que intentamos mantener activa y en contacto un poco pulsando los intereses pues del público que nos sigue o que potencialmente nos podría seguir y demás, tiene que ver mucho con eso también, ¿no? Con favorecer y hacer posibles realmente las transferencias del conocimiento avanzado que se produce con fondos públicos, con recursos públicos en ámbitos universitarios académicos al conjunto del público potencialmente interesado, ¿no? Porque precisamente, y con eso enlazo con lo que te quería comentar, el origen de la revista tiene que ver con la conciencia de que los estudios de la guerra o la historia militar está muy... Aun cuando obviamente tiene precedentes buenísimos, ¿no? Nosotros caminamos sobre gigantes y sobre referentes de primer orden en España, ¿no? Como puedan ser José Manuel Núñez Seixas, Javier Rodrigo, en fin, muchos otros que nos han precedido en una generación. Y hay trabajos muy buenos hechos, ¿no? Pero la revista buscaba justamente generar una plataforma que al mismo tiempo creara sensación de escuela, sensación de necesidad de renovación y que justamente contribuyera a dinamizar un espacio que nos resulta fundamental a nosotros, porque la comprensión de las guerras desde perspectivas críticas, desde perspectivas sociales y culturales, entendiendo realmente lo que es una guerra, ¿no? Que es algo sencillamente dramático, triste, una tragedia humana, no se puede tildar de otra manera, pasa por crear esos espacios donde se genere conocimiento avanzado. Y la revista buscaba eso, ¿no? Desde la conciencia de que era un espacio muy anquilosado en España. Las corrientes historiográficas. No existía una corriente historiográfica, no había una escuela iberoamericana, quizás con conciencia de sí misma, sí, potencialmente, pero no con conciencia de sí misma, dedicada a estas cuestiones. Y yo creo que es lo que ha conseguido la revista, ¿no? Para mí esa es la mayor satisfacción y ese mayor orgullo. Y eso es quizás lo que más nos hace que nos cueste más pensar en soltarla algún día, a pesar de que cada vez vamos más apurados. Soltarla me refiero a legarla, ¿no? A sucesores o sucesoras, ojalá mujeres, ¿no? Porque hace mucha falta la perspectiva femenina también en este campo, que a veces cuesta encontrarla, porque uno se siente de alguna manera necesario, hay que reconocerlo, y no es tampoco... no es un juego de espejos y autoensimismamiento, es que realmente, bueno, es algo que hemos construido a costa de mucho esfuerzo y que al final concibes como tu criatura, ¿no? Y en fin, cuesta dejarlo rodar y olvidarte de ello, aun cuando querría, ¿eh? A veces te digo de verdad que... Parecen palabras parecen palabras, permíteme, a veces parece de despedida, ¿no? Y de, bueno, vamos, el legado, nuevas generaciones... No, a ver, Sí. es verdad que yo creo que uno de los encantos que tuvo la RUM y que ha ido teniendo la RUM es que es un proyecto joven, ¿no? Y que fue impulsado por gente joven. Y yo creo en el valor de la juventud. Primero por la disposición de tiempo que tiene alguien que esté haciendo una tesis doctoral, cosa que yo ya hice hace 5 años y evidentemente estoy en otro escenario, ¿no? En cuanto a disposición y posibilidades. Y luego porque son las ideas, es el entusiasmo y la necesidad y lo justo que es que se escucha a la gente joven, ¿no? Con las inquietudes con las que llega y las preguntas que se plantea, con las nuevas redes de sociabilidad académicas o afinidades o proyectos públicos en los que pueda estar implicada la gente que venga por debajo, ¿no? Es decir, no es que sea una despedida, pero antes o después pasará. Yo estoy agotado, realmente creo que es lo más bonito que he hecho en mi vida como proyecto académico y público, el estar en esta revista, y siempre querré estar vinculado a ella de alguna manera, pero creo que llegará un día en el que hay que reconocerlo, ¿no? Lo que pasa es que habrá que encontrar el momento y las personas que consideremos nosotros adecuadas, ¿no? Ya empezamos a intuir por ahí gente que podría hacerlo. Sencillamente creo que el relevo es sano y que los proyectos de este tipo tienen que rotar, tienen que cobrar vida, y eso pasa por saber apartarse también a tiempo, ¿no?
Fíjate que antes comentábamos, antes de entrar contigo, estábamos comentando las eternas giras de despedida del rock and roll, de grupos míticos de rock como Barón Rojo, que se están despidiendo siempre y no acaban de irse. Ya los pobres ya, hombre, ya van ahí arrastrados, ¿no? No tiene nada que ver, pero me estaba viniendo a la cabeza esto que estaba diciendo. Pero es verdad, tienes razón, es equiparable la situación en las conversaciones que tenemos nosotros, digamos, de manera cíclica. Y pobres Barón, que me encantan y no quiero decir nada de... Pero bueno, que es verdad que a veces las bandas pues ya llega un momento en el cual hay que cambiar de rumbos, David. Otra de las cuestiones que quería hablar contigo, ya las has dejado sobre el tapete, dentro del ámbito historiográfico y lo que sucede en España. Claro, porque aquí en España, por lo menos en el ámbito más casero, por así decirlo, la historia militar se ha visto siempre como las batallitas, y también incluso, en cierta medida, y yo no sé si esto es por un tema más de altavoz que de otra cosa, hay un ámbito muy ideologizado, por así decirlo, que está muy enraizado en la historia militar. Yo no sé si es una historia militar correcta, un análisis correcto de la historia militar, o estamos realmente ante un partidismo de una historia militar. Y más allá de un partidismo, porque todos tenemos nuestras debilidades, todos tenemos nuestras tendencias, como se puede ser un historiador, puedes tener tu tendencia, pero una cosa es tener una tendencia, otra cosa es mostrarla en el tapete, sesgar la información, manipular fuentes, etcétera, etcétera. Hay cosas muy diferentes aquí, ¿no? Entonces, dentro de este juego en el que nos estamos moviendo, ¿cómo analizas tú, cómo ves tú esto, ¿no? ¿Realmente es tan radical lo que está pasando con la historia militar en España? ¿Está tan ideologizado o es un altavoz de unos pocos? Porque a mí eso me preocupa, al final. Sí, es una buena pregunta. A ver, yo como siempre lo que querría llamar es a la cordura a la hora de hacer este análisis sobre esta circunstancia, ¿no? Que es cierto que se está dando, sobre todo en torno a ciertos fenómenos como los tercios, ¿no? Que siempre, los tercios, las cuestiones sobre la leyenda negra o no. En fin, es un espacio de rearme actual, ¿no? Del nacionalismo español más reaccionario y más ultra, ¿no? Pero es que esto no es una cuestión exclusiva de España. Este tipo de circunstancias se da en todas las latitudes. Es decir, solo hace falta, es algo que está en plena actualidad, de hecho, solo hace falta que vayamos a Rusia y veamos qué tipo de cine se está produciendo, ¿no? Las grandes producciones históricas relacionadas con conflictos armados están sublimando y haciendo apología de figuras como el almirante Kolchak y demás, que bueno, que tienen un historial cuanto menos discutible en la guerra civil rusa, ¿no? Del principio del siglo XX. Obviamente general oficial y uno de los capos del ejército blanco o de las fuerzas blancas, en fin. Quiero decir, esto es algo que se está dando en todas las latitudes, ¿no? Y ese tipo de demanda de productos de historia militar escritos en clave nacionalista o ultranacionalista ha existido en todas las latitudes, existe en todas las latitudes y continuará existiendo. Entonces, la única cosa que podemos hacer es, obviamente, contribuir con nuestro trabajo en la medida de lo posible, ocupando aquellos espacios donde se nos dé cabida y generando otros nuevos, ocuparlo con calidad y con conciencia crítica y con capacidad de transmitir cuál es la realidad de las guerras. Es decir, vamos a ver, la apología y la sublimación de la guerra no es una manera correcta de hacer historia porque esconde dimensiones esenciales de la guerra, que son las dimensiones trágicas a nivel humano. Es decir, vamos a ver, yo me he cuestionado me he cuestionado muchas veces, ¿no? Porque al final es una cuestión filosófica, si queremos. Es decir, sí, cuando analizamos la guerra, como analizamos comportamientos humanos extremos, estamos hablando sobre la naturaleza del hombre y de la mujer, obviamente, ¿no? Hablo del hombre de manera genérica, pero del hombre y de la mujer, vaya. Entonces, volvemos a la cuestión de siempre. Yo me planteo muchas veces si hay guerras justas, ¿no? Por ejemplo, una guerra defensiva, ¿es una guerra justa? ¿No? ¿Es justa la guerra que está haciendo Ucrania, por ejemplo, ¿no? Te lo preguntas, ¿no? ¿Fue justa la guerra que hizo la Unión Soviética contra la Alemania nazi? Son preguntas que te haces, porque ¿por qué me las hago? Hombre, habrá quien me diga, claro que es justo que se defiendan. El problema es que las cosas son mucho más complejas, es decir, el esfuerzo que tiene que hacer Ucrania o que tiene que hacer la Unión Soviética, el tipo de medidas que toman como estados para establecer una conscripción, para forzar a los hombres a combatir, para hacer posible esa resistencia, la movilización de recursos necesaria, implica sacrificios que muchas veces pueden estar en contra de las libertades individuales, colectivas, que tienen consecuencias gravísimas para los individuos, que generan mucho sufrimiento. En fin, quiero decir, obviamente, las comunidades humanas se defienden en situaciones de agresión, eso es indiscutible. El problema es lo que lleva asociado esto, ¿no? Es decir, yo no estoy diciendo si me parece bien o mal, sencillamente digo que todas estas cosas hay que cuestionárselas. Todo lo que arrastra esto, ¿no? Todo lo que arrastra la guerra atrás de sí. Todo lo que arrastra el hecho de armar
a hombres, sobre todo hombres históricamente, pero ahora también mujeres. Siempre han estado las mujeres en la guerra, pero ahora quizás tienen más protagonismo que en otras épocas de la historia. Más protagonismo me refiero a nivel cuantitativo, que no cualitativo, ¿no? En fin, quiero decir, poner a gente armada en un entorno de excepción como es el de la guerra, ¿no? En un marco de excepción como es el de la guerra, tiene consecuencias graves, siempre. Provoca injusticias muy graves, ¿no? Es decir, sobre todo por el derecho que siente quien está armado a tener ciertos privilegios, por el sacrificio que está haciendo y por mil cosas, ¿no? La presión de grupo, tantas cosas que estamos intentando analizar nosotros. Por eso, en fin, hay dos ramas de la historia militar con las que nosotros no nos identificamos. Una es la ultranacionalista, porque obviamente la guerra es un espacio de construcción identitaria que es muy importante en la autolegitimación de constructos o ideas de nación, como puede ser la española, pero también la catalana, así me apuras, ¿no? Por hablar de casos que no son cercanos. Es decir, no es casual que Cataluña celebre su Día Nacional en el día que identifica como el de su derrota y declive nacional, que es el 1714, ¿no? En septiembre de 1714, es decir, celebras el martirio, ¿no? Del pueblo catalán. Esa es la clave en la que se lee desde un discurso nacionalista, el martirio y el fin de las libertades en la derrota de los catalanes en la caída de Barcelona a manos de las tropas borbónicas, ¿no? Es decir, todo tiene una dimensión ideológica detrás. Lo que hago yo también tiene una dimensión ideológica detrás. Obviamente, yo no me escondo de nadie, nadie podrá no verlo, ¿no? Que mi visión emancipadora, mi visión en la que yo apuesto justamente también, yo y otros colegas que trabajamos en este campo, ¿no? En la que yo apuesto justamente por insistir en varias cuestiones, que los seres humanos en general y por sistema se resisten a los escenarios de violencia y a ejercer la violencia, si tienen los medios para ello, de diversas maneras, eso podríamos entrar a debatir, y siempre son minorías las que ejercen la violencia extrema o las formas de violencia que más nos llaman la atención. Es decir, esto es muy interesante porque para mí va con la naturaleza humana, en el debate de la naturaleza humana a nivel filosófico, y tiene implicaciones políticas, de legitimación de sistemas y de formas de dominación y de muchas otras cosas, ¿no? Todos sabemos de qué estoy hablando. Contrato social, Hobbes, Rousseau, qué posición adoptamos, si el hombre es un lobo para el hombre o si el hombre es bueno por naturaleza o no. Claro, si nosotros cuando estudiamos la guerra y la violencia, en lugar de insistir en las formas de resistencia, en la deserción, en muchas formas múltiples de evitar la presión del grupo para ejercer violencia en entornos de guerra, claro, estamos legitimando y estamos, digamos, de alguna manera dando un papel omnipresente a la violencia cuando quizás no lo tiene, o no lo tiene tanto, o no tiene esa presencia. Bueno, en fin, ya me entiendes, ¿no? Es decir, la jerarquía de factores, las cosas en las que insistimos, determinan mucho también nuestras posturas políticas y determinan agendas políticas. Es decir, no es casual, y yo lo digo siempre, o sea, hablamos de historia. Nadie cuenta con los historiadores para hablar de ella, pero todo el mundo habla de historia, ¿no? Y a todo el mundo le importa la historia y todo el mundo quiere tener su trozo de pastel en la historia, ¿no? Entonces, bueno, la historia es importante. Yo eso digo siempre a las chavalas y los chavales en clase, a los alumnos y las alumnas. Es decir, es que vosotros sois importantes, estáis destinados a tener un papel social importante en el mundo educativo, en el mundo público. De todas maneras, en los proyectos en los que os embarquéis, tenéis, tenéis que tener una voz que transmita justamente estas visiones emancipadoras, ¿no? De que el ser humano ha tenido capacidad de organizarse frente a las formas de violencia y de conflicto y de agresión que ha sufrido, y en general lo ha hecho, ¿no? Porque, insisto, el ser humano tiene una memoria de lo que es la guerra, las clases populares tienen una memoria de lo que es la guerra, la memoria de que la guerra les afecta fundamentalmente a ellos y a ellas, a las mujeres y mujeres, a los hombres y mujeres corrientes. Y por eso la rechaza por sistema en general. Luego, obviamente, las cosas son muy complejas, ¿no? Entonces, insisto en eso. Por eso, las visiones ultranacionalistas de la guerra esconden, bajo el halo de la gloria y del ensalzamiento de la patria y todas estas cosas, esconden la realidad de la guerra, ¿no? Esconden, por ejemplo, con eso acabo, pero esto está muy bien estudiado. Antonio José Rodríguez Hernández, por ejemplo, en el tema de los tercios, que para mí es el mejor historiador que hay actualmente en este campo, lo deja muy claro. Es decir, la política imperial de los Austrias supone la decadencia de Castilla, demográfica, económica, o sea, desangra Castilla, ¿no? Es desastroso a nivel económico para Castilla. Esto es un hecho, ¿eh? ¿Gloria? ¿Dónde? ¿Y de quién y para qué? Quiero decir, el español corriente de la época o el castellano, porque decía español, pues bueno, en fin, ¿qué saco de todo esto, no? Es decir, estas cosas, en fin, planteo ejemplos, ¿no? Porque creo que vale la pena, y por eso siempre lo digo. Y luego hay otra corriente, perdona que igual me alargo Sí, no, no demasiado. te preocupes, no te preocupes. Luego está la corriente de los militares, ¿no? Los militares siempre han hecho historia militar.
justamente como un instrumento de trabajo quizás crítico, analítico, intentando analizar las guerras del pasado para intentar resolver con más éxito las de su presente o las del futuro, ¿no? Para planificar con más eficacia. Y eso implica también muchas veces una presunción de que la guerra es un arte o una ciencia, cosa que es absurda. Es decir, la guerra está llena de errores, la guerra, y además lo vemos constantemente, insistí en esto además hace poco en un foro público en el que pude participar, ¿no? El fuego amigo, las situaciones imprevistas, etcétera, son la norma en la guerra, ¿no? Entonces, intentar y ver a los militares intentando realmente entender de manera científica la guerra, como en la manera de operar, militarmente me refiero, pues bueno, no deja de ser una manera de autolegitimar el oficio, de intentar dar al oficio un halo de respetabilidad y de fiabilidad que en realidad no tiene, ¿no? No lo tiene porque es que depende además de naturalezas humanas en este sentido. Es decir, podríamos poner multitud de ejemplos que además han sido denunciados por víctimas, ¿no? Por ejemplo, esto que diré es polémico, pero es la realidad, es decir, está muy, muy bien demostrado. Por ejemplo, si a alguien le interesa, hay un libro de Emil Suljajik que creo que se llama Cartas desde la tumba o algo así. Espera un momento, lo estoy buscando porque a la gente le interesará. Seguro, Bueno, seguro. que está en el enclave de Srebrenica, sí, Postales desde la tumba se llama, de Emil Suljajik, que es un bosnio musulmán que estuvo en el enclave de Srebrenica durante la guerra de Bosnia en el 92-95 y que denunció justamente la corrupción de las tropas de interposición de la ONU, ¿no? De los cascos azules, esas misiones de paz que hoy se utilizan como manera de legitimar y de rescatar el prestigio de los ejércitos, de las Fuerzas Armadas profesionales occidentales, pues denunciaba justamente la corrupción, ¿no? El aprovechamiento de la posición de poder, porque dispones de tabaco, porque dispones de comida, cosa que no tienen los civiles, pues para obtener favores de todo tipo. No voy a entrar en detalles, cada cual que se imagine lo que quiera y quien quiera que lea el libro, ¿no? Entonces, creo que la historia es demasiado importante como para dejarla en manos de apologetas y propagandistas y demasiado importante como para dejarla también en manos exclusivamente de militares. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, ocupar nuestros espacios con calidad y eso es lo que insisto, es decir, no vamos a convencer a nadie que no quiera convencerse, pero tenemos que ocupar los espacios que tenemos, ¿no? Y autoocuparlos con calidad, eso lo tengo clarísimo, nada más. Fíjate, bueno, es que se ha hecho aquí una... Bueno, no, muy bien, no, claro, además esto da para muchos temas, David, es que has soltado un montón de cosas. Yo simplemente me estaba acordando de los pecheros con los austrias, los que pechaban ahí, que no dejaban de pechar, y luego en la apología y todo esto, si tú has visto, yo lo vi en su momento, cuando estaba estudiando historia, la película de Jeromín, que fue una película que se hizo durante el franquismo de Juan de Austria y bueno, pues esa película efectivamente es ensalzar aquella España, esa visión, ¿no? Del franquismo, de la España de los Austrias, etcétera, etcétera y claro, ahí no te dicen realmente lo que es la guerra, eso es esa mirada romántica. Y sobre miradas románticas quería preguntarte, yendo un poco a contenido histórico, dejando un poco más la historiografía, yendo a contenido histórico, sin decir puro, pero bueno, Primera Guerra Mundial, porque aquí yo no sé, y seguramente no sea así. La Primera Guerra Mundial fue un punto de inflexión en el cual las sociedades, porque a lo mejor ahora me vas a corregir y dices, no, es que esto siempre ha sido así, dejaron de romantizar la guerra, en cierta medida. Es interesante esta pregunta. Bueno, a ver, está claro que yo como contemporaneista tengo el deber de decirte que... No, y lo digo como contemporaneista, ¿no? Es decir, los contemporaneistas hemos tenido siempre la tendencia a pensar, yo lo intento evitar y gracias a que estoy en un proyecto que además es multiépocas, porque la RUM va de la prehistoria a la contemporánea, ¿no? Que Cuba, y a veces ni eso, a veces la guerra civil directamente española del 36-39 es el inicio de la contemporaneidad y todo lo que hay antes es prehistoria, ¿no? Y parece que todo se inventa ahí, ¿no? Con la Primera Guerra Mundial creo que pasa un poco igual. Es decir, yo creo que las visiones románticas de la guerra no han existido nunca entre quienes han estado obligados a hacerla, porque la guerra deja un pozo muy fuerte en la cultura popular. Lo que ocurre, y en esto insisto mucho, el tipo de fuentes con las que nosotros estudiamos la guerra son fuentes escritas, que son las que han podido sobrevivir, obviamente, y las fuentes escritas son fuentes que generalmente genera quien tiene poder. Quien tiene poder legitima un determinado estado de cosas. Y si heredamos a los textos clásicos, yo qué sé, por poner un ejemplo, Julio César, Tácito, Tucídides, etcétera, aunque Tucídides tenga una visión muy realista, ¿no? Muy realista y muy social de las consecuencias de la guerra.
Que hayan llegado hasta aquí esos textos o no, que se hayan transmitido unos textos y no otros, por parte de los copistas que se encargaron de las transferencias de conocimiento en la Edad Media, por ejemplo, ¿no? Tienen un sesgo ideológico y unas finalidades muy concretas. Pero, insisto, y ahora voy a la Primera Guerra Mundial, perdona porque yo tengo Nada, no te pensamiento. preocupes. Pues, claro, el hecho de que la cultura popular haya sido esencialmente oral o fundamentalmente oral ha hecho que muchas de estas cosas se pierdan. Claro, nosotros no podemos saber qué pensaba pues una persona de la plebe en la antigua Roma sobre la guerra, en la época de las guerras civiles, ¿no? En la época de la expansión imperial republicana. No sabemos qué pensaba un romano corriente, o yo qué sé, alguien de fuera de Roma, mejor todavía, si me pones, ¿no? Sobre las guerras contra Cartago, ¿no? Por ejemplo, las guerras púnicas. Y esto es un problema, porque tenemos una visión, hay maneras de llegar, hay maneras de llegar y obviamente tenemos colegas que lo hacen y lo hacen muy bien y, por ejemplo, ahora pensaba en Patri Bou, que además es activa también por Twitter y demás, que forma parte de nuestra red y de hecho está en nuestro equipo en la revista. Pues Patri Bou se ha dedicado a estudiar la deserción en la época paleo-babilónica y babilónica, y además con unas fuentes increíbles, en fin. O sea, se pueden hacer cosas y se hacen cosas maravillosas, lo que hacen colegas de fuera de la contemporaneidad. A mí, bueno, se me cae la baba y toda mi admiración y respeto porque yo no me vería capaz, pero la Primera Guerra Mundial tiene una particularidad junto a otros conflictos, porque es obvio que la contemporaneidad es un mismo cuello de botella en el que están pasando muchas cosas, están confluyendo ya muchas cosas, un mismo tracto temporal que a veces tiene diferencias de varias décadas o de poco tiempo. La Primera Guerra Mundial es asimilable, por ejemplo, a Norteamérica con la Guerra Civil Estadounidense, que tiene consecuencias similares, la del 61-65. O comparable con otros conflictos europeos como los de la unificación alemana. De hecho, por ejemplo, si a alguien le interesa, recomiendo mucho una serie danesa que se llama 1864, que muestra un poco la guerra de los dos condados, la guerra entre Dinamarca y Prusia por los dos condados de Schleswig-Holstein. Es una película impresionante, una serie impresionante. Es una miniserie de televisión del 2014 que es una pasada y que muestra justamente hasta qué punto las guerras del siglo XIX fueron cruentas. ¿Por qué la Primera Guerra Mundial tiene ese impacto quizás especial, ¿no? Pues obviamente porque el nivel de alfabetización y de reproducción técnica de contenidos culturales, materiales escritos, etcétera, y de transmisión de la oralidad a través de la radio y de muchos otros soportes que empiezan a haber entonces es algo nuevo. Cualitativamente es algo incomparable y sin precedentes. Entonces esta es la realidad. Por eso la Primera Guerra Mundial sí es verdad que marca un parteaguas en ese sentido, ¿no? Igual que lo marca, como digo, la experiencia de la Guerra Civil estadounidense en el norte de América. Primero, porque moviliza ejércitos de masas. Y eso hace que la experiencia sea compartida por millones de hombres y de mujeres también, que están en la retaguardia, en servicios sanitarios o logística o muchas cosas, ¿no? Entonces, eso ya también hace que la experiencia, obviamente, sea generacional, con un impacto muy durable, muy durable. Cuando has visto morir a centenares de personas a tu alrededor, pues obviamente eso deja un pozo en ti, ¿no? Y luego por los métodos de reproducción técnica masiva, ¿no? Que es un tema que advirtió ya Walter Benjamin también, ¿no? En su filosofía que es contemporánea a los hechos, más o menos. Entonces, bueno, esta es un poco yo creo que es un poco la clave de por qué tiene ese impacto quizás más cultural de masas, ¿no? Más poderoso, no por otra cosa. Otra de las cuestiones que te quería plantear, David, es en referencia, y me has comentado ahora hace nada, el tema del impacto que te puede causar ver a un montón de gente, de personas a tu alrededor masacradas, por así decirlo, ¿no? El impacto de estar en una guerra, el impacto de ser un prisionero, mentalmente, psicológicamente. Esto lo abordáis estoy recordando un número atrás de la revista, lo abordáis muy, muy bien, el miedo, el terror, todo este orbe psicológico que muchas veces también se olvida, ¿no? Y que es tan importante también a la hora de, una vez que ha terminado la guerra, incluso has sobrevivido a la guerra, ha terminado, con lo que te quedas, con todas esas visiones. Yo conozco algún caso familiar de gente que quedó muy tocada en conflictos bélicos, levantándose por la noche y cogiendo las pistolas, cosas de estas, ¿no? Y estos son unos traumas que quedan de por vida, y esto también hay que decirlo, porque efectivamente, cuando hablamos al principio de la visión épica de la guerra, para nada. Sí, no, totalmente, ¿no? Vamos a ver,
Mira, me vuelve a venir a la cabeza Walter Benjamin, ¿no? Que en uno de sus escritos más famosos habla justamente de que al contrario de lo que debería de ser, los hombres que volvían del frente en la Primera Guerra Mundial volvían mucho más pobres en experiencias de lo que sería esperable, ¿no? Es decir, mucho más taciturnos, mucho más vacíos, mucho más introspectivos, mucho más volcados sobre sí mismos, ¿no? Y esto me trae a la cabeza una serie que se acaba de estrenar hace muy poco, Fabian, vamos, el protagonista es Tom Schilling, la estrella del cine alemán actual, que sale de hecho también en Hijos del Tercer Reich, en un Sere Mater, un Sere Fata, ¿no? En Sere Mutter, un Sere Fata, la famosa serie esta, ¿no? De 3 capítulos. Es decir, muestra la realidad de los veteranos, que además ha sido muy abordada a lo largo de la historia de la cultura del siglo XX. Ha sido un objeto casi fetiche de la cultura, analizar. Grandes directores de cine lo han hecho, analizar el trauma provocado por la guerra. Yo pienso, yo que sé, desde Ingmar Bergman en El huevo de la serpiente, hasta Tarkovsky en La infancia de Iván, que seguramente es la película más potable que tiene en cuanto a la existencia de un guión, claro. A mí me encanta Tarkovsky, no me malinterpretéis que me encanta, ¿no? Pero La infancia de Iván es una de sus primeras películas y sí que tiene una historia reconocible, muy reconocible, y es muy potente porque es un niño de la guerra, ¿no? Un niño soldado. Bueno, en este caso es un enlace que se mueve por la retaguardia alemana y tal, que es un huérfano de guerra, ¿no? Y uno de esos huérfanos que también narra Svetlana Alexievich en Solo de voces infantil, en su libro de testimonios de los huérfanos de la Segunda Guerra Mundial, los huérfanos soviéticos y las huérfanas. Sí, ya digo, la propia literatura testimonial de Alexievich es una literatura del trauma provocado por la guerra. Por ejemplo, también en las mujeres, ¿no? En La guerra no tiene rostro de mujer, es su primera obra del año 85, publicada en el 85, que puso sobre la mesa la experiencia de 1 millón de mujeres soviéticas que combatieron en el Ejército Rojo y cuya memoria fue sepultada por la memoria pública que promovió el Estado soviético, porque el Estado soviético entendía que la guerra no era para las mujeres, aun cuando entendió y no tuvo más remedio que entender que le hacían falta porque iba apurado de recursos humanos cuando fue atacado por la Unión Soviética. Pero bueno, después a posteriori pues no le interesó destacar aquello, ¿no? Es decir, la defensa de la patria es el hombre que se gira ante el invasor y responde, ¿no? Con su pecho a... Las mujeres tienen que tener otro rol. ¿Por qué? Porque pretender que la mujer es igual al hombre, pueda ser igual al hombre en un campo de batalla, también tiene un potencial subversivo, obviamente, en las relaciones de género y en las relaciones de dominación. Pero sí, en general, esto es un tema que nos está ocupando últimamente más, porque hay una corriente importante en la historiografía que es la historia de las emociones y tal, y los estudios del trauma están de moda ya hace bastante tiempo. Y como precisamente tenemos la suerte de vivir en una época en la que, bueno, trabajar en una época, yo concretamente y demás, que trabajamos en la contemporaneidad, hay muchos documentos, cartas, diarios, testimonios, entrevistas orales, que son utilísimas a la hora de navegar en estas cosas cuando, o sea, cuando además se sabe navegar con habilidad, porque obviamente eso te lo da los años, ¿no? No todo el mundo está dispuesto a hablar de qué marcas le ha dejado la guerra, ¿no? He podido trabajar tanto con personas excombatientes como con civiles afectados por la guerra, de diferentes latitudes y culturas, ¿no? Por ejemplo, tuve la suerte, y a veces digo la desgracia también, ¿no? Por lo que supuso a nivel de encontrarte con esa realidad. O sea, fue muy enriquecedor y conocí gente maravillosa, pero fue muy duro, ¿no? Trabajar con personas refugiadas de Siria, de Afganistán y de Irak en un proyecto europeo en el que tomé parte de la Comisión Europea. Eran personas refugiadas que, bueno, venían casi con la experiencia en caliente, muy, muy reciente. Algunos llevaban apenas meses en España. Y, bueno, lo que te das cuenta es que de lo local pues, vas a lo universal en la guerra, siempre. O sea, el sufrimiento es universal, la manera de vivir la guerra siempre es universal. Es traumática, es de desgarro, es de desarraigo, es de destrucción, es de pérdida. Y eso provoca un vacío irreparable. Es un vacío irreparable. No... Además suele provocar narrativas del paraíso perdido que obvían que la vida antes de la guerra tenía problemáticas, que había conflicto también y que había dificultades. Suelen también establecer chivos expiatorios, pues yo esto me lo encontré de manera muy clara en el caso de Siria, al igual que ocurre con algunos casos de la España del 36, ¿no? Que la memoria, la memoria tiene mecanismos de autopreservación y la autopreservación pasa por restablecer de alguna manera la integridad de la propia comunidad rota y eso lleva a
exteriorizar las culpas, es decir, siempre es un agente externo el que provoca la ruptura, el que provoca la guerra, ¿no? En el caso de Siria decían que habían sido agentes extranjeros, Turquía, Rusia, Israel, cuando en realidad sabemos y se sabe bien, y luego lo acaban reconociendo los testimonios, los propios sirios se quiebran desde dentro como sociedad, hay un conflicto fratricida que activa justamente las intervenciones externas, ¿no? Y lo mismo pasa en España. Lo mismo pasa en España, donde la culpa de las violaciones en la guerra y de la violencia se atribuye a las tropas indígenas, a los llamados moros, ¿no? Donde, por ejemplo, la violencia revolucionaria del 36 que tiene lugar en zonas como Oriental se atribuye a los catalanes que vinieron desde Cataluña en las columnas, cuando en realidad los catalanes que venían, ¿cómo iban a saber a quién tenían que matar si no conocían los pueblos? Normalmente era gente politizada de la comarca o de los entornos locales que se había politizado allá en la inmigración temporal o permanente en Cataluña, en contacto con los entornos catalanes, muy anarcosindicalistas, etcétera, que volvió con las listas, porque sabía dónde se podía esconder el cura, porque sabía dónde se podía esconder el alcalde. Entonces, es interesante, ¿no? Cómo el individuo restaña los trozos despedazados de su propia identidad y cómo las comunidades también restañan y construyen ideas de la Arcadia feliz, precisamente porque necesitan al menos algo a lo que agarrarse, ¿no? Algo que sea puro después de haber visto tanta suciedad y tanta miseria, ¿no? Muchas aristas estamos viendo aquí, David. Vamos a ir al tramo final de esta intervención con ese proyecto, un proyecto de difusión, de divulgación dentro del marco académico, de la academia al resto de la sociedad, que es la transferencia real de conocimiento, y está ligada al máster interuniversitario de Historia Contemporánea, Historia y Violencia en la Europa durante el siglo XX. Háblanos de este proyecto, David. Sí, mira, vamos a ver. Uno siempre está... Y te agradezco además poder hablar de esto. Y perdóname, la universidad es... Bueno, es un máster interuniversitario. Es verdad. ¿Qué universidades son? Pero sí, bueno, hay muchísimas. Nosotros o sea, en lo que a nosotros respecta es desde la Universidad Autónoma de Barcelona, que es donde yo soy docente e investigador, ¿no? Pero aparte de la Autónoma de Barcelona está la Complutense de Madrid, si no recuerdo mal también está la Autónoma de Madrid, está la de Valencia, está la Universidad del País Vasco, está la Universidad de Cantabria, pronto está la Universidad de Granada y me dejo... y la Universidad de Santiago de Compostela, y que igual me dejo alguna, pero vamos, es un máster interuniversitario de Historia Contemporánea que tiene como fin habilitar el acceso a estudios de doctorado para los alumnos que lo hacen. Ese es el objetivo, aparte de dar una visión avanzada, pues de dar una visión avanzada historiográfica del objeto de estudio de cada docente. En nuestro caso, yo llevo esta asignatura que comentabas, Violencia y Guerra en Europa, siglo XX, con Javier Rodrigo, que fue mi director de tesis y bueno, hoy en día mi amigo, muy amigo mío, casi como de mi familia. Trabajamos de manera muy sinérgica y bueno, pues siempre discurriendo un poco, dándole vueltas a cómo podemos aportar, de qué manera se puede ser lo más útil posible para el alumnado y de qué manera se puede llevar a cabo una evaluación lo más efectiva y monitorizada y nuevamente útil posible para ambas partes, ¿no? Porque obviamente la docencia siempre es bidireccional y vamos, si no lo es que no estamos haciendo las cosas bien, obviamente. Yo llevo mucho tiempo dando vueltas a la cabeza, siempre en mis clases de grado intento con cada grupo que llevo coger a los chavales y las chavalas algún día de manera más informal, en una clase fuera de horario lectivo, encontrarnos, hablar un poco de perspectivas de futuro, de qué potencial tiene la disciplina, de qué pueden aportar, etcétera, etcétera, de cómo pueden construirse un perfil y qué pueden hacer, bueno, en fin, salidas y demás. Intenta ser una charla motivacional, pero normalmente acaba siendo desmotivacional, ¿no? Desgraciadamente. Pero, no, fuera bromas, realmente se pueden hacer cosas. Lo que pasa es que sabemos todos cómo está el ámbito de la cultura y del conocimiento. Hay que bregar mucho para sacarlo adelante. Vosotros lo sabéis, vamos, que te voy a contar. Y eso pasa muchas veces por hacer cosas por amor al arte, ¿no? La propia revista es un ejemplo. Muchísimo trabajo invertido con cariño, con pasión. A cambio de nada, es decir, de nada no, obviamente a mí me ha reportado muchos réditos, ¿no? Pero obviamente la gente tiene que comer, a eso me refiero, ¿no? Y comer pasa por ganar. Entonces, pues bueno, con la idea un poco, todo esto es para decir que con la idea un poco de dinamizar las clases lo máximo posible, la evaluación en este caso, y de aportar quizás claves para intentar un poquito proyectarla, o comenzar a proyectar, o comenzar a vislumbrar un futuro para los chavales y las chavalas que están pasando por la universidad en estos estadios ya avanzados de la formación, como es un máster de investigación.
que puedan empezar a tejer sus redes, que puedan empezar a ver el volcado del conocimiento que están generando y que están adquiriendo en un ámbito más público, pues pensé que, y un poco también adaptándonos al mundo en el que vivimos, que podía ser interesante, pensamos que podía ser muy interesante justamente generar un perfil propio de la asignatura en Instagram, aunque también tiene la posibilidad de hacer hilos en Twitter, ¿no? Pero de momento ha tenido mucho éxito de Instagram y vamos por ahí. Generar contenido en Instagram a través de un perfil, básicamente tenemos, me parece, 18 alumnos o 20, no recuerdo ahora. Bueno, pues cada uno tiene que hacer entre 2 o 3 posts. Y bueno, la idea un poquito es que elaboren posts sobre algún caso concreto, alguna problemática concreta relacionada con la violencia y la guerra en Europa en el siglo XX, aunque como tenemos, por ejemplo, esto es súper interesante, ¿no? Tenemos alumnos y alumnas de fuera de Europa, ¿no? Tenemos, por ejemplo, 3 alumnas chinas, tenemos un alumno colombiano, bueno, y hay gente, y también una alumna peruana. Tenemos gente de diferentes latitudes, lo cual es súper enriquecedor y demás. Pues bueno, hemos abierto también el abanico. Justamente hemos publicado un post sobre las mujeres esclavizadas por el ejército nipón, forzadas a ejercer a trabajar como prostitutas en prostíbulos del ejército imperial, que acompañaban a las fuerzas japonesas en todas las campañas que hicieron por el Pacífico y del sudeste asiático. Y bueno, pues lo ha montado una chavala, una alumna, un post excelente, ¿no? Entonces, vamos a ver, para cerrar un poco el hilo de lo que venía diciendo, a mí lo que me interesa justamente es que justamente quiero un poco. A mí me permite ver cómo una persona, eso primero como docente, me permite ver cómo una persona enfoca un tema con un espacio muy reducido. Me parece que permite hacer como 3 párrafos más o menos sustanciosos. Instagram son 2.200 caracteres. Y a mí me permite estar un poco al tanto, ver cómo esa persona escribe, cómo ordena sus ideas, cómo expone un tema y las diferentes problemáticas que tiene, ¿no? Y de hecho estoy encantado y maravillado y súper, vamos, muy, muy gratamente sorprendido por el resultado y por el dinamismo y por la implicación del alumnado en la tarea, ¿no? Y por el contenido que están generando. Entonces, bueno, tú lo que haces un poquito es lees lo que te llega, le haces un repaso, planteas 4 críticas, haces 4 correcciones de estilo, recomiendas 4 cosas a nivel de reacción y demás, porque también creo que es muy importante, ya que nosotros somos gente que nos dedicamos a escribir y que llevamos mucha experiencia en esto, aportar también nuestro conocimiento en ese lado, ¿no? En ese aspecto, y devuelves el texto con comentarios y críticas y demás, sugerencias y demás, ellos te lo vuelven a retornar con unas fotografías que tienen que estar relacionadas con el objeto de estudio, y luego tú todo ese texto lo lanzas a través de un story, y a partir del story, pues haces como un hilo ya un hilo de stories, varios stories que hablan bibliografía, planteando debates, planteando las problemáticas derivadas del post, en fin, inspirándose siempre en lo que ha hecho el alumno, ¿no? O sea, esas son las únicas partes en las que yo tengo intervención, ¿no? Y la idea básicamente es esta. Como a mí me sabe mal, pero las cosas son así. Vivimos en un mundo en el que yo verdaderamente no creo en esta manera de trabajar, ni de funcionar ni de esta manera en la que funcionan las cosas, pero sí que es verdad que una buena manera de empezar a ser alguien o a hacer algo es montarte un buen perfil, algún tipo de proyecto, algo en lo que tú estás generando un contenido de calidad. Es una manera ya de tener una marca propia, algo que presentar, si quieres ser gestor cultural, si quieres ser comunicador, si quieres escribir, no sé, si quieres participar en el ámbito público de manera remunerada, que es a lo que debemos de aspirar, ¿no? Esto es una manera muy interesante de dinamizar, de hacer pensar y sobre todo de generar esas marcas de calidad, ¿no? Y sobre todo de que yo tengo la esperanza y la ilusión, y me da la sensación que así será, de que parte de los chavales y las chavas que pasan por el aula acabarán generando su propio perfil y acabarán generando sus propios contenidos, y puede ser una buena manera. Igual que hacer un podcast o dar vida a un canal de Twitch como hacéis, por ejemplo, vosotros, que es una maravilla, o, en fin, pienso, por ejemplo, en el podcast de la interna de Diógenes, que me encanta, ¿no? Que es una referencia para mí, que la recomiendo mucho a mis alumnos también sobre algunos temas concretos. O sea, se trata un poco de esto. Se trata un poco de ofrecer algo que puedas crear sin mucho esfuerzo, porque ya tienes esos contenidos, esos conocimientos. Se trata de ordenarlos, de documentarte un poquito más y demás. Y aportar algo, aportar una calidad, ¿no? Entonces, y sobre todo eso, tener algo que presentar en un currículum vitae que normalmente cuando te quieres dedicar a algo cultural y no tienes nada porque no has podido hacer nada, igual alguna reseña, igual 4 cosas, te dices, este es mi proyecto, tengo esto.
lo estoy haciendo con colegas o lo estoy haciendo yo solo y los objetivos son estos y lo que hemos conseguido es tal. Poder presentar unos resultados. Tengo tantos seguidores, en fin, es una... Sí. No, es así. Una mierda, Sí, es así, sí. Totalmente. Estamos ya terminando, nos hemos salido un poquito de tiempo, pero hay una pregunta y hay que hacerte la pregunta. Nosy Ross lanza una pregunta para David, si se puede, claro que sí, y dice lo siguiente: ¿crees que es más fácil tratar los conflictos de otros países antes que los propios de cada país? ¿Se ha encontrado con alguna traba al tratar si te has encontrado, David, con alguna traba al tratar los conflictos bélicos más recientes en España? No creo que esto sea un problema realmente. Es decir, yo me acuerdo justamente de una colega hispanista británica que bueno, no sé, iba a decir una expresión soez, ¿no? Pero bueno, de manera muy atrevida vino a decir que ella estaba más legitimada y más capacitada que cualquier español para abordar las problemáticas relacionadas con la guerra civil, ¿no? O sea, poco menos que eso. Es ridículo. Sencillamente la perspectiva será distinta. Es decir, obviamente nosotros tenemos un legado, una memoria familiar y una serie de condicionantes que están ahí, eso es obvio, pero sencillamente se trata de contar con ellos. Yo no creo que sea un problema, sencillamente es enriquecedor. Las preguntas son distintas, las respuestas también lo son, ¿no? Y nada más que eso. Yo nunca me he encontrado un problema para analizar. No me he encontrado ningún problema. La única cosa que quizás me he podido encontrar, mi ámbito de especialidad es el colaboracionismo en la Europa ocupada por los alemanes o en la Europa afina a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Digamos, los fascistas locales y demás, la colaboración político-militar de los aliados locales en Bélgica, en Francia, en Países Bajos y en la propia España, ¿no? Que es afina al eje. Y la única cosa que me he podido encontrar, justamente por tocar un tema sensible para los apologetas y los ultranacionalistas, ¿no? Que es la División Azul, algún improperio, pero poca cosa más. Y quiero decir, forma parte de vivir en comunidad. Mientras no pase de eso, pues, ¿qué vamos a hacer? Quiero decir, lo que hay. No, problema ninguno. Y de hecho, creo que, bueno, pues eso, lo digo y lo reitero, forma parte de vivir en sociedad. De hecho, vuelvo a decirlo, yo me he dedicado a analizar conflictos que no están en coordenadas españolas y he analizado la guerra civil también. Soy también historiador de la guerra civil. Y bueno, pues creo que hay un trasvase de experiencias. Es decir, mi propio conocimiento de la guerra civil española me ha sido muy útil para analizar otros conflictos y mi conocimiento de otros conflictos me ha sido muy útil para analizar la propia guerra civil española. Yo creo que lo que importa sobre todo es varias cosas. Una, ser honesto con quien nos escuchan o nos lee o a quien enseñamos, decir quién soy, de dónde vengo y por qué explico las cosas como las explico. Eso creo que es importante. Hablando de la manida objetividad, ¿no? Es decir, sí. ¿Por qué lo digo? Porque epistemológicamente no existe. Es imposible la objetividad, porque todo el mundo tiene perspectiva, punto. Entonces, ¿a dónde voy? Pues si queréis os pongo el ejemplo de los hispanistas. Un hispanista tiene la tendencia, muchas veces los hispanistas, no digo todos, pero algunos sí, han tenido la tendencia a ponerse por encima de los españoles, a ver incluso a los españoles con condescendencia, estos salvajes, fíjate, parece que se matan por deporte, es como una cosa cíclica de la historia de España. Y por eso es importante ampliar el foco, y esa es la segunda cuestión que yo recomiendo, ¿no? Ampliar el foco, mirar afuera. No caer en sentimentalismos, particularismos, en autocompasión de la historia de España, es que España y la particularidad de España, porque eso existe en todas las latitudes. Los alemanes tienen también eso que llaman el Sonderweg, que es el camino especial, que lo llaman así, sería la traducción literal, Sonderweg es camino particular, para intentar explicar que Alemania es diferente al resto de Europa, porque Alemania implementó el Holocausto, porque es una forma de eliminación de masas industrial, bueno, en fin, esto forma parte, son narrativas nacionalistas en definitiva, ¿no? Entonces, la clave está en esto, honestidad, quién soy, de dónde vengo y por qué quiero transmitir lo que transmito, y ampliar el foco y ver que, pues bueno, en todas casas cuecen habas, ¿no? Que se diría. Así que eso es lo que yo recomiendo. Pues David, no tenemos tiempo para más. Oye, muchísimas gracias por estar en este Café de la Lluvia. De verdad, ya hablaremos contigo en otras ocasiones porque, jolín, se me pasa volando el tiempo. Yo también, me lo he pasado muy bien y vamos, con el espacio tan evocador y con el nombre tan evocador que tiene, es un gustazo, ¿no? De verdad, ha sido un placer, he estado súper a gusto y ha sido una conducción magnífica y he estado muy bien. Me alegro mucho, David. Cuídate mucho y bueno, este programa estará en podcast y en vídeo también, en formato vídeo en YouTube. Cuídate mucho, Perfecto. David. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Adiós. 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 Pues tenemos...